RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 12 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Todo parece indicar que el chavismo va a hacer lo que quiso hacer desde diciembre de 2015 cuando perdió las elecciones parlamentarias. Esto lo decimos nosotros. Se trata de disolver la Asamblea Nacional de forma ilegal, esto está claro. Ayer el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hacía la denuncia en un mensaje que transmitió a través de redes sociales. Él advertía que la dictadura de Nicolás Maduro pretende disolver el Parlamento de Venezuela este lunes. El presidente interino aseguró que su gobierno se prepara para una nueva ofensiva política del régimen chavista. Si hacen lo que pretenden hacer, van a fracasar. Eso nos dará otro nivel, advirtió, y ciertamente, bueno, ya lo han avisado de todas las maneras. El propio Nicolás Maduro, sobre todo después de levantarse de la mesa en Barbados, y el presidente de la constituyente comunal irían contra el propio Juan Guaidó y el resto de diputados de la Asamblea Nacional. Este tema lo vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Iniciamos la jornada con elecciones en Argentina. En el caso de este país, primarias, elecciones obligatorias. Ayer, con amplio margen para el candidato que va en fórmula con Cristina Fernández de Kirchner. Personalmente le reconozco que no comprendo qué puede estar ocurriendo en la sociedad argentina para que decidan volver al pasado. En el caso concreto de la expresidenta Cristina Fernández, según el portal Perfil de Argentina, hay acumuladas hasta 700 denuncias contra ministros y funcionarios durante su administración. Ella misma es investigada por distintos hechos irregulares, incluyendo corrupción, y sin embargo, bueno, su fórmula ayer sacó una ventaja de 15 puntos sobre Mauricio Macri. Sin embargo, esto no es definitivo, viene la primera vuelta, entendemos en octubre, habrá que ver si Mauricio Macri consigue remontar. Hay que decir que el presidente argentino, el actual presidente argentino, es uno de los aliados de la Asamblea Nacional de la Democracia en nuestro país. En Guatemala también hubo elecciones y se impuso Alejandro Giammattei, que será el nuevo presidente tras vencer en los comicios del día de ayer, un candidato de la centroderecha. Nos acompaña vía telefónica Francisco Olivares, periodista, escritor. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, un saludo a todos tus oyentes y bueno, y encantado de estar contigo en tu programa y con los amigos de RCR. Saludos a todos los compañeros con los que compartí durante más de un año. Un gusto, Francisco, como siempre, conversar contigo. La verdad, mucho interés de conocer tu opinión, análisis sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tú escribías un artículo, uno de tantos, pero concretamente en el Universal, titulado "Sin Barbados, el chavismo tomará la Asamblea Nacional", y efectivamente parece que es lo que se prepara a hacer. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, sí, en efecto, eso era lo que se veía venir. Ellos hicieron una campaña para dividir a la oposición, para generar incertidumbre. No sé si ustedes se acuerdan que Maduro decía sobre Barbados que ya todo estaba listo.
que había un acuerdo, que ya próximamente se iba a haber elecciones, no decía cuáles, pero en paralelo, Diosdado Cabello hacía otra campaña en contra, donde decía que aquí no va a haber elecciones presidenciales, y hablaba de que en 2020 iba a haber elecciones parlamentarias, que eran las únicas que iba a haber, lo cual es lo que era la estrategia que se planteaba. Es decir, ¿por qué Barbados no iba a funcionar? Porque es imposible que el chavismo haga elecciones libres tal como las exigía la comunidad internacional, vale decir, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, Suiza y todos esos países que estuvieron, digamos, vinculados a la situación de Venezuela, que casi todo el mundo occidental, el mundo democrático. Entonces, es decir, la estrategia del gobierno era imposible continuar de cerrar esas negociaciones porque no podían acceder y ellos en todo ese tiempo en la reunión en Noruega y las 3 que se hicieron acá en Barbados, ellos no cedieron ni un milímetro en las posiciones y en las solicitudes de la comunidad internacional. Francisco, si me permites, tenemos un extracto del mensaje que transmitió ayer el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a través de sus redes sociales, haciendo esta denuncia sobre lo que aparentemente va a ocurrir el día de hoy, que ciertamente es una pretensión que no es nueva, pero que tendría consecuencias probablemente muy graves. Escuchamos al presidente Juan Guaidó, yo quisiera tu comentario. Y como no, vamos a escuchar. Quiero decir con mucha responsabilidad que hemos recibido información importante sobre las pretensiones de una nueva locura a la cual ya hemos visto a una dictadura, a un régimen que no tiene escrúpulos. Pretenden clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano. Por eso la convocatoria del día de mañana, de manera casi irregular, a la ANC, sabemos que solamente la convocan cuando van a perseguir, cuando van a llenar inmunidades parlamentarias. El día de mañana pretenden desde disolver el Parlamento, convocar ilegalmente elecciones parlamentarias o incluso también perseguir masivamente diputados. Esto es importante que lo sepa el mundo. En este momento, hoy no tienen a esta hora decisión política a lo interno del régimen, en la cúpula del régimen y el estamento militar. Hay quienes creen que repitiendo la misma fórmula de siempre, los mismos errores, debemos decirlo, lograrán algo distinto. Y hay quienes tienen algo más de sentido en este momento en el régimen. Hay que, además, recordar algo. Hace 2 años lo intentaron. En el 2017 intentaron adelantar una elección para el 2018. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado para el régimen? Desconocimiento, aislamiento internacional, no reconocimiento en ninguno de los casos. No va a ser distinto. Y algo debe entender el régimen ya en este punto. No ha sido a través de persecución, no ha sido a través de allanamientos de inmunidad, a través de cárcel, como el caso de los más de 1.000 presos políticos, el caso de Juan Requesén, que cumplía 1 año hace poco, que nos han detenido. Por el contrario, hoy somos mayoría. Ante esta nueva locura que pretende avivar el régimen, debemos advertir no solamente a la comunidad internacional, con los cuales ya hemos enviado mensajes directamente, nos hemos comunicado con nuestros pares en la región para denunciar no solamente eso, prepararnos para claramente una ofensiva política, como hemos venido haciendo. Francisco, ¿qué podemos esperar si esto finalmente se concreta? Te escuchamos. Bueno, la denuncia es gravísima. Yo pienso que la estrategia va a ser esa, es decir, convocar elecciones para los primeros meses de 2020, desde ya, es decir, convocan. Yo no creo que tomen una decisión de cerrarla, digamos, tan radicalmente. De hecho, desde 2015, la Asamblea Nacional no tiene funciones legislativas, es decir, desde ese momento la declararon en desacato. Han perseguido, detenido o enviado al exilio a 30 parlamentarios, por lo menos. Creo que la cifra sigue subiendo. Y no ha habido posibilidad de que funcione como parlamento. Es decir, esa función la ha cumplido la Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa ilegítimamente y legalmente
ya hace un tiempo atrás, ¿no? De manera pues que la estrategia está clara. ¿Cómo van a hacerlo? Es decir, dividiendo la oposición, porque van a mantener el mismo CNE, si acaso hacen algún cambio de una o dos personas, pero no va a ser un CNE legítimo elegido por consenso. Esa incertidumbre que va a generar en la oposición, por supuesto, va a hacer que un grupo a lo mejor asista a esas elecciones, pero la gran mayoría seguramente no va a asistir. Pienso que ahora la oposición sí tiene que hacer una respuesta más unida, dejar, digamos, de un lado los egos de algunos líderes, que no voy a mencionar ni nos vamos a meter en ese terreno en este momento, pero es necesario que trabaje unida, pues, y que tenga una estrategia unida, ¿verdad? Sin prejuicios. Tiene que enfrentarse a una gente que trabaja día y noche en función de mantener el poder. Por supuesto que esa acción tan extrema del gobierno de Maduro va a tener efectos internacionales e internos también, porque el padecimiento que tiene el país, todo el mundo sabe que no es por las sanciones o las últimas sanciones. Es decir, la destrucción económica comenzó en los tiempos de Chávez, con las expropiaciones, 5 millones de hectáreas de tierras productivas, la destrucción de la industria, la salida de las grandes empresas que producían alimentos, producían la gran industria. Todo eso fue destruido. ¿Dónde están las empresas del Estado? Las empresas que están todas en el suelo. Hasta la industria petrolera ahora está prácticamente destruida. O sea, una producción mínima después de haber sido la tercera industria petrolera del mundo. Francisco, tú decías en tu columna de Universal, el siguiente objetivo del madurismo es tomar la Asamblea Nacional. Con ello, estiman eliminar el principal poder legítimo opositor y su presidente reconocido y respaldado por 55 países del mundo democrático. Da la impresión que una decisión de esta naturaleza no tendría los mismos resultados que en el pasado. De hecho, la administración de los Estados Unidos aparentemente está decidida a promover una transición a la democracia. A eso respondería la última orden ejecutiva y todas las medidas que se han tomado y sanciones a funcionarios que acompañan a Nicolás Maduro. Quisiera tu comentario sobre el impacto que podría tener y la reacción que podría generar en estos 50 países que reconocen a Juan Guaidó su posible detención o la pretensión de disolver el único poder legítimo que hoy día queda en Venezuela. Te escuchamos. Bueno, yo pienso que estas sanciones, esta reacción del gobierno de Maduro de salirse de Barbados y de ir hacia la eliminación o la sustitución de esta Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que queda en Venezuela, lo va a aislar mucho más. Es decir, creo que el resultado va a ser peor todavía para el gobierno de Maduro. Hay que aclarar. Es decir, es una acción temeraria, de manera tal pues que no podemos decir cuál pueden ser las reacciones internacionales, pero por ejemplo las dudas que tenía la Comunidad Europea, que todavía aspiraba a que se podían hacer elecciones libres, ya ese camino se cerró. Ahora hay que esperar a ver. Yo pienso que esas reacciones de rechazo al gobierno de Maduro, que incluso aliados de él lo han calificado de dictadura, eso va a aumentar. Y bueno, es evidente que el gobierno de Maduro estableció una alianza con todos esos países no democráticos que tienen una postura mundial enfrentada a las democracias libres democráticas. ¿Te refieres tú, por ejemplo, a países como China o Rusia, incluso Cuba? Bueno, China y Rusia son los líderes de esa alianza, con intereses básicamente económicos y intereses geopolíticos. A ellos les interesa Latinoamérica y Venezuela pues era un puntal en la parte sur
para entrar en la economía. Pero ellos tienen también una postura internacional de enfrentamiento, por ejemplo, con la Comunidad Europea, y han tratado de imponerse y de ampliar sus negocios y sus economías. Esa es la estrategia. Entonces, Venezuela pues se ha convertido en un punto de esa crisis o de ese enfrentamiento mundial entre los poderes que se disputan el mundo. Desde el principio, desde que Hugo Chávez llegó al poder, se hizo un aliado, especialmente de Rusia, que es el líder de esta alianza internacional, que es una alianza no como hace unos años atrás, en la segunda década del siglo XX, que era la alianza comunista con el Partido Comunista Soviético y la Internacional Comunista. Eso no es así ahora. Ahora es una alianza entre dictaduras, entre países autocráticos. Si uno ve quiénes son los aliados, son países es decir, que han impuesto modelos autocráticos. En América Latina ha sobrevivido la democracia en los últimos años. Sin embargo, el populismo obtuvo un gran avance con el socialismo del siglo XXI y el Grupo de Sao Paulo. Francisco, tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad. No sé cómo estás de tiempo. Nos gustaría conversar unos minutos más contigo, porque, entre otras cosas, da la impresión que si concretan la amenaza, la inestabilidad política se va a profundizar, y no estamos hablando de un momento, precisamente bueno para nuestro país. Hablamos de una catástrofe humanitaria, el colapso económico, que se traduce en la caída del Producto Interior Bruto, un proceso hiperinflacionario que toma fuerza. Yo quisiera tu comentario, pero al regreso, ¿qué puedes estar pensando? Evidentemente la pregunta es retórica, nadie lo sabe. Esta camarilla para intentar profundizar esta crisis, la inestabilidad política, que para nada va a significar la solución a la grave situación que atraviesa Venezuela. Te ruego permanezcas unos minutos más de ser posible. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más,
palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país y esta amenaza cierta de disolución, posible disolución de la Asamblea Nacional, luego las declaraciones que ofrecían Nicolás Maduro, el presidente de la Constituyente Comunal, y la denuncia que anoche hacía el propio presidente encargado y presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Nos acompaña el periodista Francisco Olivares. Yo le dejaba una inquietud porque, entre otras cosas, Francisco, una decisión de esta naturaleza va a agravar la crisis institucional que ya atraviesa nuestro país y para nada, como es evidente, va a resolver la actual coyuntura. Probablemente va a profundizar la crisis económica. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Bueno, por supuesto que esta acción del gobierno de tomar también la Asamblea Nacional va a profundizar todos los problemas del país. Sí, pero hay que recordarle siempre a la gente, esta crisis económica comenzó al aplicar este modelo, ¿verdad?, que ha expropiado a la mayoría de las industrias del país y las tierras productivas. Eso es lo que ha pasado. Esto es lo que ha generado la hiperinflación que tenemos en ese momento y la crisis económica que afecta a todos, donde ya el bolívar prácticamente ha desaparecido como moneda con capacidad de compra. Esa es una realidad. Por supuesto que las medidas y las sanciones internacionales tiene dos aspectos. Hay un aspecto que es la sanción directa a la figura y a los jefes del régimen de Maduro. Esas son las que han afectado a la dirección política porque esta gente maneja mucho dinero y les han limitado sus acciones internacionales, viajar, sus cuentas bancarias han congelado y han tenido procesos jurídicos en muchas partes del mundo. Eso es lo que hay que tener claro. Ha habido una corrupción que jamás se había visto en este país. Y fíjate una cosa, María Alejandra, casi todos estos jefes de esta corriente política en Latinoamérica están están siendo procesados por corrupción. Y eso incluye a la señora Kirchner, que a pesar de la votación que tuvo en Argentina, tiene procesos contra ella. Y hay otra característica, toda esa gente se ha vuelto millonario. Desde la política se hicieron millonarios. En Venezuela ha ocurrido lo mismo. Nosotros hemos visto y se ha visto a través de las informaciones que circulan internacionalmente, cómo su familia y sus relacionados, sus vinculados viven como magnates. Eso es una realidad. Y eso es lo que ha generado esta crisis que tenemos en el país. Ahora, por supuesto, cada medida, cada acción que se va dando, lo que va haciendo es profundizar esta crisis económica, lamentablemente. Es decir, que tú compartes el análisis que hacía ayer el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, según el cual una medida de esta naturaleza es una acción absolutamente desesperada. Bueno, es desesperada, pero fue pensada. Es decir, es un régimen que necesita tener el control de todos los poderes. Fíjate tú, es lo que te decía anteriormente, la Asamblea Nacional como organismo legislativo no ha podido operar como debe ser desde que fue electa por una gran votación popular. No fue reconocida, en consecuencia no fue reconocida la voluntad de los venezolanos. Ellos siempre han dicho, aquí la oposición jamás volverá a gobernar. Cada vez que un opositor llega a una gobernación o a una alcaldía, le crean un organismo paralelo y le ponen presupuesto a ese organismo paralelo. Esa es la realidad. Francisco, tengo que preguntarte porque, entre otras cosas,
el tema de la detención, posible detención de Juan Guaidó, de eso se ha hablado desde el momento que tomó juramento como presidente interino, presidente encargado de nuestro país. En su momento, la periodista Sebastiana Barraez denunció que el régimen de Nicolás Maduro estaba construyendo en secreto una celda para Juan Guaidó en Fuerte Tiuna. Una medida tan radical como esta, ¿qué consecuencias, en tu opinión, podría traer si finalmente se concreta? Bueno, tú has visto que a Juan Guaidó no lo han tocado hasta ahora, hasta el momento. Estas prisiones que se han creado en Fuerte Tiuna tienen un propósito, que es tener a dirigentes fundamentales allí, porque es una zona donde está protegida por el sector militar más, digamos, cercano y vinculado con el grupo que domina el poder. Es posible, si eso llegase a ocurrir, sería muy grave, porque 55 países reconocen, digamos, la legitimidad de Juan Guaidó. Su legitimidad, vale destacar, tiene su origen en la Asamblea Nacional, porque ha sido un organismo elegido democráticamente. Esa es su legitimidad, y por eso es que el propósito es acabar con ese poder. Bueno, yo creo que sería muy grave, María Alejandra, y las consecuencias son impredecibles. No vamos a hablar en este momento del tema militar, porque no sabemos. Hay que recordar que eso no es una decisión que pueda tomar Guaidó o la oposición venezolana. Es decir, las medidas de fuerza, me refiero, o un tipo de bloqueo mucho más profundo, un bloqueo de tipo militar, etcétera, etcétera. De eso no se puede hablar porque no sabemos. Sin embargo, ese es un escenario que yo hasta ahora, hasta el momento, lo veo bastante difícil, pero puede haber medidas que no sabemos ahorita, pero que pueden ser muy drásticas en contra del régimen de Maduro. Ahora, Francisco, a Fujimori disolver el Congreso no le sirvió absolutamente de nada. Mira cómo ha terminado su vida. ¿No piensa preso esta cúpula que acompaña a Nicolás Maduro en esas consecuencias? ¿Qué opinas tú? Sí, es factible. Acuérdate que los momentos son distintos. Es decir, hay ejemplos en la historia. Es decir, casi todos esos dictadores han terminado mal. Tenemos el caso de Manuel Antonio Noriega, que también antes de que se hiciera la toma militar de Panamá y fuera llevado a prisión en Estados Unidos, hubo presiones económicas muy fuertes contra la cúpula que dirigía el gobierno militar de Manuel Antonio Noriega. En el caso venezolano, se parecen mucho las medidas económicas y las medidas directas a las personas. También hay un paralelismo interesante. Es decir, mira, esta alianza que hablábamos internacionalmente es la que permite que financieramente el régimen de Maduro pueda seguir operando. Ahí tú tienes, por ejemplo, la venta del oro, la venta ilegal o ilegítima por los caminos verdes. Eso se hace con los aliados internacionales. Ahí está metido Turquía, Irán y, bueno, otros países que facilitan. En el tema petrolero, Rusia está jugando un papel muy importante. Y también lo está haciendo China. China está haciendo un papel importante en el aspecto económico. Y ahí se producen finanzas que en paralelo, incluso de mucho dinero en efectivo, que permite que el gobierno pueda seguir operando. En el caso de Noriega, el dinero venía básicamente del narcotráfico. Él tenía una alianza con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar, etcétera, etcétera. En este caso es distinto. En este caso, esas alianzas permiten mover financieramente países que están sancionados. Fíjate tú que Cuba, por ejemplo, tiene mecanismos de operación, tiene bancos en Europa y maneja financieramente su economía con esos aliados.
Cuba también es parte de esa alianza. Francisco dime, Mariana. Olivares, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender los escenarios que tenemos por delante. Si se concreta la amenaza, hablamos de la disolución del Parlamento, ya tú avisorabas algo por el estilo, titulabas tu artículo en el Universal: Sin Barbados, el chavismo tomará la Asamblea Nacional. 1.000.000 de gracias, un gusto conversar contigo, Francisco. Bien, a esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio.
Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que de concretarse la amenaza que está planteada el día de hoy, esto de la posible disolución de la Asamblea Nacional, vendría a agravar la inestabilidad política y para nada va a significar una solución a la crisis económica que afecta a nuestro país. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días a tu audiencia. Bien, mucho interés de conversar con usted acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. La semana pasada compartíamos cifras de su organización que nos hablaban de más de 50% de las empresas que podrían cerrar por la proliferación de impuestos en Venezuela, lo cual no tiene nada que ver con la inestabilidad política o incluso las sanciones. Es una decisión económica del equipo, entendemos, que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero que te voy a decir es que sí hay una relación entre lo que está pasando en la voracidad fiscal, de la cual estamos siendo efecto los empresarios venezolanos, y la crisis política, porque efectivamente lo que está sucediendo es que hay una desaparición muy grande de empresas y del sector productivo, lo que ha disminuido la recaudación de impuestos, y el gobierno, en vez de buscar solucionar el problema político para incentivar el sector privado e incentivar la producción y los nuevos empresarios, simplemente decide cobrarle más a los que quedan vivos. Entonces es una reacción dañina para el sector industrial, como consecuencia que ellos no tienen dinero y pretenden sacar todo el dinero que una alcaldía o un gobierno debe recibir de un sector industrial fuerte, pujante y creciente, de los pocos sobrevivientes que quedamos trabajando en este país. Que además, si me permite, entendemos que las tasas impuestas para la creación de nuevas compañías hacen prácticamente inviable el emprendimiento en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, yo te diría que las nuevas tasas es el primer paso que debe sortear un nuevo empresario en Venezuela. Pero si alguien llegase a poder cubrir eso, el segundo problema lo va a tener con las patentes, donde han colocado unos montos mínimos tan elevados que hemos visto casos de empresas que el 50% de sus ventas deben irse a cubrir la cuota mínima de la patente. Y patentes que pasaron del 3 por 1000, que es el rango en que se encontraba normalmente una patente industrial en cualquier alcaldía, el 2 por 1000, el 3 por 1000, el 4 por 1000, simplemente ellos decidieron llevarlo a %, como si ese cero fuera poco significativo, y hoy en día te piden el 3% de tus ingresos como patente. Entonces, si lograste sortear el Sarén y lograste pagar aquellos montos elevadísimos que están pidiendo por una nueva empresa, te conseguirás después con una alcaldía que te va a pedir que le des el 3% de tu facturación. Si eso le sumas el 2% que tendrás que dar de IETF, bueno, ya tú estás trabajando prácticamente para el gobierno y no has empezado a trabajar. La pregunta que yo le haría es cuáles son los escenarios que tenemos por delante si no cambian las cosas o incluso se profundiza la actual coyuntura, crisis y la inestabilidad política en nuestro país. Mira, María Alejandra, yo no veo posible que las cosas no cambien. Las cosas van a cambiar porque estamos en una inestabilidad absoluta y esto se hace insostenible para todo el sector. Si esto se mantiene en la tendencia de deterioro económico, de caída de mercado, de voracidad fiscal, la única consecuencia que vamos a tener es más y más empresas cerrando. Eso va a hacer que tengamos menor oferta. Con el problema que tenemos por delante, yo diría que lo que yo veo más grave es la posibilidad inclusive de que volvamos al sector de escasez o a la que haya momentos de escasez, porque adicionalmente el país tiene complicaciones para la importación como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno americano.
y todo este problema que hemos tenido con el diálogo que no ha logrado avanzar, ¿no? Entonces yo creo que si no hay un cambio político en el país en el corto plazo, simplemente veremos más empresas cerrando, menor oferta de producción nacional, mayor crisis económica y mayor hambre en la población venezolana, que yo diría que es lo más preocupante. Más allá de lo mal que lo estamos pasando en el sector industrial, de lo difícil que está haciendo para el empresariado venezolano y para el industrial venezolano sobrevivir, el venezolano está sufriendo las consecuencias de esta crisis de una manera ya inhumana, te diría yo. El costo de la vida ha subido de una manera impresionante, y si no buscamos una solución rápida, pues lo que vamos a ver es más crisis, más pobreza, más hambre y más desolación. Hemos comentado con varios analistas este tema, y usted lo sacaba a colación de las sanciones. En el informe de Michelle Bachelet queda absolutamente claro que la crisis económica, incluso a la luz de los datos publicados por el Banco Central de Venezuela, la crisis económica se inició antes de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario y saber, por otra parte, si esta última orden ejecutiva afecta al sector privado o no, como han dicho algunos voceros. Lo escuchamos. Mira, yo creo que la crisis económica no tiene nada que ver con las sanciones. La crisis económica nació por las pésimas políticas tomadas en materia económica por parte del gobierno, por tratar de instaurar una política económica llamada por ellos socialista, que buscó la muerte del sector privado. Y en cualquier parte del mundo el sector privado es el motor que genera la economía, junto con unas políticas de gobierno que permiten una mejor sociedad, un mejor poder adquisitivo para su sociedad y una mejor calidad de vida. Por lo cual, creer que la política económica o que la crisis económica que estamos viviendo tiene alguna origen o consecuencia por las sanciones americanas, para mi punto de vista sería un disparate inmenso. Efectivamente, las sanciones tienen un espacio para lo que es alimentación y medicina. Indudablemente que las sanciones tienen un efecto colateral, que puede ser en algún momento que el sistema financiero sea complejo de manejar, y así puede ser, como lo del sistema financiero, algunas otras consecuencias de menor envergadura, pero no podemos nunca pensar que las sanciones son las culpables de la crisis económica. La única responsabilidad de la crisis económica son las malas políticas económicas manejadas por este gobierno, las cuales han sido en reiteradas oportunidades avisado por todo el sector industrial de las consecuencias que iba a traer. En ningún momento pensaron que era cierto. Hoy en día vemos las consecuencias y vemos efectivamente que empezamos a ver un viraje modesto en materia económica, pero como siempre, toman decisiones ya tarde y las toman incompletas, las toman de manera tímida, con lo cual pues el efecto beneficioso de la corrección no lo vemos. Entonces, si tú me preguntas a mí, las sanciones no son las responsables de la crisis en Venezuela. El único responsable de la crisis en Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro y su política económica. Bueno, para muestra un botón, esto de tratar de equiparar el tipo de cambio al paralelo, la única consecuencia que ha traído, al menos para los trabajadores, es que el salario mínimo termine en $3 mensuales en nuestro país. Creo que es el más bajo en el planeta. Esto para nada reactiva la economía. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que no solamente el salario mínimo es el más bajo de Latinoamérica, efectivamente es de $3. El sector industrial, yo creo que es muy complicado conseguir alguna industria que realmente pague ese salario, porque una persona con $3 no podría ni siquiera llegar a su lugar de trabajo. Definitivamente el empobrecimiento que le han dado al salario no tiene historia en la humanidad, un empobrecimiento tan grande como este al salario del trabajador, como consecuencia de esas políticas justamente económicas que estamos hablando. Todo este tema económico, toda esta crisis que estamos viviendo, afecta principalmente al ciudadano a pie. Indudablemente que al empresario y al industrial nos afecta de manera importantísima, porque nos hace inviable la posibilidad de negocio, pero eso trae como consecuencia la reducción de los puestos de trabajo. Y una reducción de puestos de trabajo pues trae más pobreza en la sociedad. Con lo cual yo creo que, como te dije antes, esto solamente tiene una solución. Es un cambio político que permita generar un cambio económico. Lamentablemente, a mi punto de vista, para el gobierno es imposible generar un cambio económico a estas alturas. Esperaron demasiado y dejaron de que el daño fuera muy grande. Yo creo que solamente con un cambio político vamos a lograr un cambio económico que realmente le dé dignidad al trabajo, le dé la dignidad que se merece el salario y le dé calidad de vida a los venezolanos. No puede ser que estemos en un país que solamente hablemos de que si le alcanza o no alcanza para comer a la gente y no entendamos que la vida no es comer, la vida es bienestar, es salud,
es educación, la cual se está perdiendo de una manera abrumadora en esta sociedad. La vida es recreación. Desde el momento en que pensamos si solamente la persona puede o no comer, ya estamos haciendo un pésimo análisis de la situación. El cambio tiene que ser muy fuerte porque hay que desarrollar una economía pujante que permita tener calidad de vida, no simplemente si la gente come o no come. Es triste que estemos llegando a ese nivel de debate en un país como Venezuela. Yo le pregunto a nuestro invitado, porque cuando uno habla del cierre o el posible cierre de 50% de las empresas que quedan en nuestro país, en el caso concreto del sector industrial, la situación es especialmente dramática. Había más de 12.000, usted me corregirá si me equivoco, empresas en el sector que usted representa en el 98, cuando llega al poder el expresidente Chávez. Hoy día queda, me parece que un tercio o menos. Si esto se reduce más del 50%, ¿cuántas empresas pueden quedar? ¿Qué puede decirnos? Mira, yo te voy a decir que si no hay un cambio político en el corto o mediano plazo, y más que todo en el corto plazo, vas a ver más empresas cerrando. El gobierno tiene la teoría, por las conversaciones que uno tuvo en el pasado, que los empresarios tienen dinero para tirar para el techo y que los empresarios pueden aguantar todo el tiempo del mundo porque son unos especuladores, etcétera, y todo este discurso socialista que ya vimos que es falso completamente. La realidad es que siguen cerrando empresarios, siguen cerrando porque la capacidad de aguante es insostenible. Cuando tú tienes una nómina o una producción, una planta montada para producir X unidades y estás trabajando al 15%, simplemente te haces inoperante, incompatible con los productos importados. No puedes competir, no eres productivo. Adicionalmente a eso, tienes una presión social para subir los salarios porque tu gente simplemente no tiene ni siquiera capacidad para comer. Pues simplemente la estructura de costos no da y colapsa, y eso trae como consecuencia el cierre. La pregunta sería que la única manera de que esas empresas se mantengan abiertas es que vengan inversionistas. Ahí me pregunto, ¿quién será capaz de invertir en un país donde tus reglas no son claras? No solamente no son claras, donde tus reglas se cambian arbitrariamente y no tienes ningún mecanismo de defensa frente a esas arbitrariedades, donde puede venir un organismo del Estado y mandarte a vender tus productos al precio que ellos consideran y generarte pérdidas del 70 o 80% de tu patrimonio. Bueno, yo creo que tiene menos riesgo de perder el dinero quien se va y lo juega en una lotería a quien viene a invertir en este país bajo este sistema de reglas. Entonces, los empresarios que tienen son los que están, los que tenemos desde hace muchos años luchando, batallando de una manera impresionante para sobrevivir. Hace poco alguien decía, somos unos héroes de guerra, haber sobrevivido toda esta arremetida contra el sector industrial. Yo veo muy complicado que vengan nuevos inversionistas, que venga nuevo dinero fresco a Venezuela, hasta tanto no haya un cambio político que tenga reglas claras y reglas que permitan el crecimiento económico, la sostenibilidad y sobre todo un marco regulatorio que incentive el sector privado. ¿Cuántos héroes de guerra quedan en el país? Mira, calculamos que en Conindustria estamos hablando de 2.600 empresas aproximadamente del sector industrial. Tú dijiste la cifra, 12.000 empresas en el sector industrial existían al inicio del gobierno del año 98 con el presidente Chávez. Entonces, pues mira, a este ritmo, pues en un año, en 2 años, 3 años, iremos conversando, iremos viendo como cada vez son menos. Si tú das un paseo por las zonas industriales de Venezuela, yo tuve la oportunidad de viajar a Barquisimeto meses atrás, en Valencia también hemos estado, en Maracay, son zonas abandonadas, son zonas desoladas, son plantas inmensas, totalmente cerradas y sin producción. Lo que ves es monte crecido de las plantas, ves abandono, ves deterioro. Inclusive las plantas que todavía se mantienen operando en un deterioro absoluto porque no hay capacidad de reponer los equipos. Es una cosa de verdad deprimente cuando uno pasea por una zona industrial en Venezuela. Eso es consecuencia pues de todas estas políticas económicas. Lo que vamos a seguir viendo es ese mismo abandono y esas 2 o 3 fábricas que quedan. En ese ambiente que quedan 45 abandonadas, pues será una más abandonada o 2 más abandonadas. Todo lo único que vamos a estar viendo es el deterioro. Los empresarios seguiremos, porque no tengo ninguna duda que está en la sangre de cada empresario, de cada industrial, la lucha por mantener sus empresas paradas. Pero bueno, es un tema sumamente complejo lograrlo. Definitivamente los que se han ido no se han ido porque han querido. Se han ido porque no han aguantado, porque económicamente se ha hecho inviable o porque simplemente el gobierno les ha expropiado o quitado su negocio de alguna manera. Francisco Acevedo, gracias por atendernos y acompañarnos, primer vicepresidente de Conindustria. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre comparto titular del Clarín de Argentina, que da cuenta de lo que le espera a este país luego de las primarias obligatorias del día de ayer de cara a las presidenciales. Alberto Fernández, quien triunfó en este proceso, aseguró: nunca fuimos locos gobernando, y es que él formó parte del equipo de Néstor Kirchner. El candidato presidente K habló en el búnker del Frente de Todos: estamos construyendo una nueva Argentina, manifestó. Francamente, insistimos, no entendemos qué puede estar pasando en ese país para que decidan o hayan decidido volver al pasado. Habrá que ver qué ocurre. En todo caso, para Venezuela, Mauricio Macri, al menos para la Asamblea Nacional y el restablecimiento de la democracia, ha sido un gran aliado en América Latina. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.